Continuando con la solución de ejercicios de factorización por trinomio cuadrado perfecto, el caso 3, vamos a resolver del 26 al 36. Bien, iniciamos ordenando el ejercicio número 26 y lo vamos a ordenar por el mayor exponente al menor. Tengo 25x a la 4 sobre 36 menos x al cuadrado sobre 3 más 1 sobre 25. Le saco la raíz cuadrada al primero, que es este. La raíz cuadrada de 25 sería 5, la raíz cuadrada de x a la 4 sería x a la 2, la raíz cuadrada de 36 sería 6, pongo el signo del segundo término, le saco la raíz cuadrada al tercer término, sería raíz cuadrada de 1, 1, raíz cuadrada de 25 sería 5, entonces me quedaría la factorización de este trinomio cuadrado perfecto de esta forma. Vamos con el número 27. Checamos si está ordenado. Efectivamente se ve ordenado. Entonces tengo 16x a la 6 menos 2x a la 3 por y al cuadrado más y a la cuarta sobre 16. Luego le saco la raíz cuadrada al primero. La raíz cuadrada de 16 sería 4, que multiplica a x a la 3. Recuerden que la raíz cuadrada de x incógnita elevada a un exponente es como dividirla entre 2, por eso me queda x a la 3. Pongo ahora el signo del segundo, que es este, negativo, y le saco raíz cuadrada a y4, sería y2, y la raíz cuadrada de 16 sería 4. Así me quedaría la factorización de este ejercicio. Vamos ahora con el número 28 y vemos si está ordenado. En este caso, pues sí está ordenado porque tenemos el n al cuadrado, entonces lo escribimos sobre 9 más 2 por n más 9m al cuadrado. Le sacamos raíz cuadrada al primero, sería la raíz cuadrada de n a la 2 sería n, la raíz cuadrada de 9 sería 3, pongo el signo del segundo término que es más, y le saco raíz cuadrada a 3m cuadrada, sería 3m la raíz cuadrada, y esto lo elevamos al cuadrado. Así nos quedaría la factorización de este trinomio cuadrado perfecto. Vamos ahora con el ejercicio número 29 y tenemos a cuadrado más 2a que multiplica a más b más a más b elevado al cuadrado. Le sacamos la raíz cuadrada a al cuadrado, sería a, pongo el signo del segundo término que es más, y le saco raíz cuadrada a este, entonces me quedaría a más b y esto elevado al cuadrado. Como pueden ver aquí yo tengo términos semejantes, tengo que reducirlos previamente, entonces esto me quedaría como a más por más me da más, sería más a, más por más me da más, que sería más b al cuadrado. Entonces esto sería igual a más a, sería 2a más b elevado al cuadrado. Así me quedaría el resultado de esta factorización. Vamos ahora con el ejercicio número 30, que dice que tenemos 4 menos 4 que multiplica a 1 menos a más 1 menos a elevado al cuadrado. Le sacamos la raíz cuadrada al primer término, sería 2, ponemos el signo del segundo que es menos, y le sacamos raíz cuadrada al tercer término. Como está elevado al cuadrado, pues este me quedaría como 1 menos a, y todo esto elevado al cuadrado.
Como pueden ver, aquí tengo términos semejantes, voy a reducir. Entonces el 2 queda igual, menos por más me da menos, menos por menos me da más a, y todo esto está elevado al cuadrado. Entonces esto sería igual, aquí me faltó poner el 1, 2 menos 1 sería 1 más a elevado al cuadrado. Y este sería el resultado de nuestra factorización de este trinomio cuadrado perfecto. Vamos ahora con el número 31, que dice que tenemos 4 por m al cuadrado menos 4m que multiplica a n menos m más n menos m elevado al cuadrado. Bien, sacamos la raíz cuadrada de 4m al cuadrado, me quedaría 2m. Pongo el signo del segundo término, que es este, sería negativo. Le saco raíz cuadrada a n menos m elevado al cuadrado, pues este me quedaría como n menos m, y todo esto está elevado al cuadrado. Pero otra vez vemos que tenemos aquí unos términos semejantes, hay que simplificar antes de. Entonces el 2m queda igual, menos por más me da menos n, menos por menos me da más m, y todo esto está elevado al cuadrado. Reducimos los términos semejantes, 2m más m sería 3m menos n está elevado al cuadrado, y este sería nuestro resultado para el ejercicio número 31. Vamos a resolver el 32, que dice que tenemos m menos n elevado al cuadrado más 6 que multiplica a m menos n más 9. Le sacamos raíz cuadrada al primer término, que es este, me quedaría como m menos n. El signo del segundo sería más, la raíz cuadrada del tercer término, que es 9, sería 3, y todo esto lo elevamos al cuadrado. Ahora, aquí vemos que tenemos algunos términos que hay que simplificar. Entonces, como tenemos m menos n más 3, y esto elevado al cuadrado, este sería nuestra simplificación de este trinomio cuadrado perfecto. Vamos ahora con el número 33, y para este tenemos a más x elevado al cuadrado menos 2 que multiplica a más x por x más y, esto más x más y al cuadrado. Entonces le sacamos raíz cuadrada a más x elevado al cuadrado, me quedaría como a más x. Pongo el signo del segundo, que es negativo, y le saco raíz cuadrada al tercer término, que es x más y, quedándome x más y. Y todo esto está elevado al cuadrado. Ahora simplifico, me quedaría a más x. Ahora este signo negativo está afectando a todo esto que está aquí adentro. Menos por más me da menos x, menos por más me da menos y todo esto está elevado al cuadrado. Entonces, reduciendo términos semejantes, más x y menos x es 0, y me quedaría como a menos y elevado al cuadrado. Este sería nuestro resultado para el ejercicio 33. Vamos ahora con el 34, y para este tenemos m más n al cuadrado menos 2 que multiplica a menos m por m más n más a menos m elevado al cuadrado. Entonces le sacamos la raíz cuadrada al primer término y me quedaría como m más n. Pongo el signo del segundo, que es negativo, pongo menos,
y le saco raíz cuadrada al tercer término, que sería a menos m, y todo esto está elevado al cuadrado. Como pueden ver, aquí tengo términos semejantes, vamos a simplificar, entonces me quedaría como m más n, menos por más me da menos a, menos por menos me da más m, y todo esto está elevado al cuadrado, y esto sería igual, reduzco los semejantes, m más m sería 2m más n menos a. Este sería el resultado de nuestro ejercicio número 34. Vamos ahora a resolver el ejercicio número 35 de la resolución de trinomios cuadrados perfectos. Entonces, el 35 dice que tenemos 4 que multiplica a 1 más a, y todo esto está elevado al cuadrado, menos 4 por 1 más a multiplicado por b menos 1, y esto más b menos 1 al cuadrado. Le sacamos raíz cuadrada al primer término, que es este, y me quedaría como 2 que multiplica a 1 más a. Pongo el signo del segundo término y le saco raíz cuadrada al tercero, que sería b menos 1. Ahora reduzco términos semejantes, 2 por 1 sería 2, 2 por a sería más 2a menos b. ¿Por qué? Porque menos por más me da menos b, menos por menos me da más 1. Checo si tengo términos semejantes, esto sería igual a 2a menos b, 2 más 1 sería más 3. Esto elevado al cuadrado. Este sería nuestro resultado de esta factorización. Vamos ahora con el último, que es el 36, y tenemos 9 que multiplica a x menos y elevado al cuadrado, más 12 que multiplica a x menos y por x más y, más 4 por x más y elevado al cuadrado. Bien, le sacamos raíz cuadrada al primero, entonces sería 3 que multiplica a x menos y. Luego ponemos el símbolo del segundo, que es más, que el que está aquí, y le saco raíz cuadrada al tercer término, sería 2 que multiplica a x más y. Todo esto está elevado al cuadrado. Reduzco términos semejantes. 3 por x sería 3x, 3 por menos y sería menos 3y, más 2 por x sería más 2x, y 2 por y positivo sería más 2y. Todo esto elevado al cuadrado. Reduzco términos semejantes y sería 3x más 2x serían 5x, menos 3y más 2y sería menos y, y todo esto está elevado al cuadrado. Entonces así nos quedaría la factorización del ejercicio número 36. Recuerda, si te quedaste con dudas de la solución de estos ejercicios, puedes dejarla en la caja de comentarios y yo te contesto a la brevedad posible. Nos vemos en una siguiente clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.